Pero ¿qué pasó ayer en los juzgados de Madrid? Porque lo que vimos fue un reencuentro tan surrealista, tan lleno de tensión, que parece sacado de una película de intriga. Por un lado Toño Sanchis llegando entre risas con su abogado, como si estuviera llegando a una comida de amigos, completamente relajado, casi sin darle importancia a la que podría ser la sentencia más importante de su vida. Pero del otro lado estaba Belén Esteban, seria, tensa, acompañada de su marido Miguel como si fuera a una batalla, porque para ella esto no es un juego, esto es años de lucha judicial contra el hombre que según la fiscalía le robó más de 300.000 euros. Y aquí es donde el drama se pone de verdad jugoso, porque la fiscalía pide nada menos que 3 años y medio de cárcel para Toño, porque no solo se apropiló del dinero sino que además ni siquiera lo ha devuelto en su totalidad. Pero espera, porque hay algo aún más turbio, algo que explica por qué Toño estaba tan tranquilo pese a enfrentarse la posibilidad de ir a la cárcel, algo que tiene que ver con una casa, una hipoteca, y una estrategia tan retorcida que cuando lo sepas vas a entender por qué Belén tiene esa cara de estar absolutamente harta de todo esto. Así que si quieres saber exactamente cómo Toño logró estafar a Belén durante años, cómo la fiscalía reunió las pruebas demoledoras, y sobre todo qué sorpresa se llevó Belén cuando intentó recuperar su dinero mediante el embargo de la casa de Toño, tienes que quedarte hasta el final porque te lo voy a contar todo con pelos y señales. Vamos a contextualizar este drama desde el principio, porque para entender la magnitud de lo que pasó ayer en los juzgados hay que entender primero qué fue lo que pasó hace años atrás entre Belén Esteban y Toño Sanchis. Estamos hablando de 2009, una época donde Belén era prácticamente omnipresente en la televisión española. Estaba en Sálvame todos los días, participaba en Mira quién baila, había estado en Gran Hermano VIP. Era una máquina de hacer dinero, una estrella de los realities y los programas de telerrealidad que generaba ingresos constantemente. Y en ese momento de plenitud, cuando todo le estaba yendo bien, cuando los trabajos no paraban de llegar, Belén decide confiar en alguien para que la representara. Ese alguien era Toño Sanchis, un representante de famosos que según ella tenía toda su confianza. El contrato era más o menos así: Belén y Toño crean una sociedad al 50%, donde Toño sería el representante exclusivo de Belén. Una relación de negocios que en teoría beneficiaba a ambos. Por su trabajo, la empresa de Toño, la famosa agencia de servicios Lorant SL, se llevaría el 20% de todo lo que ingresara Belén. Suena justo, ¿verdad? El 80% para ella, el 20% para él por gestionar su carrera. Pero aquí es donde empieza el cuento de hadas a convertirse en una pesadilla. Porque según el contrato, era Toño el que se encargaba de hacer las facturas de todos los trabajos de Belén. ¿Y sabéis qué? Pues que resulta que de esa confianza que había entre ellos, Toño decidió abusar. Y cuando digo abusar, hablo de abusar en mayúsculas. Lo que hizo Toño, según la fiscalía, fue aprovechar esa posición privilegiada que tenía para cobrarse mucho más del 20% estipulado. En lugar de quedarse con el 20% legítimo, se estaba quedando con un porcentaje muchísimo mayor, vaciando sistemáticamente los ingresos de Belén. Estamos hablando de 6 años de trabajo conjunto, de 2009 a 2015, donde Belén estaba trabajando como una máquina, apareciendo en televisión, generando ingresos constantemente. Y durante esos 6 años, Toño se estuvo embolsando más de lo que le correspondía. ¿La cantidad? 362.248 euros. Más el IVA correspondiente. Casi 362.000 euros que simplemente desaparecían de lo que le tocaba a Belén. Ahora, la pregunta que os estaréis haciendo es obvia. ¿Cómo se dio cuenta Belén? Porque durante 6 años nadie se percató de nada, o al menos eso parecía. Belén estaba ganando dinero, aunque menos del que debería, pero seguía teniendo un buen nivel de vida. El engaño era lo suficientemente gradual como para no levantar sospechas de golpe. Pero entonces llega un momento en la vida donde algo te hace abrirte los ojos. Y ese momento fue una inspección de Hacienda. Resulta que la agencia tributaria decidió revisar las facturas de Belén, y fue entonces cuando ella, analizando meticulosamente esos documentos, se dio cuenta de algo que la heló la sangre. En muchas de las facturas que supuestamente había recibido por sus trabajos, o bien había cobrado menos de lo que le correspondía, o directamente no había cobrado nada. Imagínate por un segundo el shock que tiene que ser darte cuenta de que durante años alguien a quien confiabas te ha estado robando sistemáticamente. No es un robo puntual, no es un error administrativo, es un robo calculado, metódico, continuado. Día tras día, trabajo tras trabajo, Toño cogía lo que no le correspondía y se lo guardaba en el bolsillo. Y Belén, confiando ciegamente en él, simplemente firmaba lo que le ponía delante. Porque esa era la belleza del plan de Toño,
la razón por la que funcionó durante 6 años, que él controlaba completamente la documentación. Él hacía las facturas, él decidía qué cantidad ponerle a Belén, él era el único que entendía realmente qué estaba pasando. Era un control absoluto. Cuando el contrato entre ellos llegó a su fin, cuando ya no querían renovar la relación de negocios, Belén le pidió a Toño que le rindiera cuentas de todo lo que había pasado durante esos años. Que le explicara dónde estaba el dinero, que le hiciera un informe detallado de todas las transacciones. Y aquí viene lo mejor, lo más revelador de toda esta historia. Toño se negó rotundamente. Simplemente se negó a rendir cuentas. Como si no le debiera explicaciones a nadie sobre cómo había gastado o no gastado millones de euros que no eran suyos. Y esa negativa, ese no voy a explicarte nada, fue lo que terminó de confirmar a Belén que algo muy raro estaba pasando. Así que Belén, cabreada, decidida, no se quedó de brazos cruzados. A través de sus sociedades, B-Mimijing SL y Producciones BMSL, interpuso una demanda contra la agencia de servicios Lorant SL. Una demanda reclamando que Toño devolviera los 362.248 euros que se había apropiado indebidamente. Y aquí viene el primer acto de justicia de esta historia. Belén ganó en primera instancia. El juez vio las facturas, vio las discrepancias, vio el patrón de robo sistemático, y falló a favor de Belén. ¿Y sabéis quién tuvo que hacer frente a esa deuda con el banco? Belén. La propia víctima del robo tuvo que pagar 200.000 euros de su propio bolsillo para poder recuperar siquiera una parte de lo que Toño le había robado. Estamos hablando de que después de ganar el juicio, después de que le dieran la razón, Belén todavía tuvo que pagar dinero de más para poder cobrar lo que le debían. Es como si el sistema judicial, involuntariamente, la estuviera castigando a ella por haber sido robada. Todo esto lleva a la situación de ayer en los juzgados. Después de todo este proceso judicial que ha durado años, después de ganar las sentencias, después de intentar cobrar el dinero mediante embargos, resulta que Toño sigue sin haber devuelto la cantidad total que debe. El dinero del embargo de la casa no fue suficiente para cubrir toda la deuda. Y eso es lo que lleva a la Fiscalía a pedir ahora 3 años y medio de cárcel para Toño. No solo por la apropiación indebida de los 362.248 euros originales, sino por el incumplimiento de la sentencia judicial, por no haber devuelto el dinero que le corresponde pagar incluso después de que un juez lo ordenara. Y entonces ayer, después de años de batalla judicial, después de todo este proceso, Toño y Belén se reencontraban cara a cara en los juzgados. Uno llegando entre risas, con su abogado, aparentemente sin darle importancia a la petición de 3 años y medio de cárcel. Como si fuera anécdota, como si no estuviera viendo su vida a punto de cambiar dramáticamente. Y del otro lado, Belén, seria, tensa, acompañada de su marido Miguel, que ha sido su apoyo a lo largo de todos estos años de lucha. ¿Y sabéis lo más irónico de todo esto? Que Toño estaba tan tranquilo porque probablemente su abogado le había dicho algo así como vamos a intentar algún acuerdo, a ver si conseguimos reducir la pena. Porque eso es lo que suele pasar en estos casos. La Fiscalía pide 3 años y medio, pero al final se llega a un acuerdo donde la pena es menor. Toño probablemente estaba confiado de que iba a salirse con la suya de nuevo, que el sistema de justicia una vez más no lo iba a castigar de verdad. Pero lo que no sabía era que el escrito de la Fiscalía que se conoció el viernes era absolutamente demoledor. Ese documento, ese escrito que preparó el Ministerio Público, no deja lugar a dudas. Repasa punto por punto todos los antecedentes de la case, todos los detalles del robo, todas las evidencias de la apropiación indebida. El texto señala explícitamente que Toño aprovechó la confianza que existía entre él y Belén para obtener lo que la Fiscalía llama un ilícito enriquecimiento patrimonial. Esas palabras, ilícito enriquecimiento patrimonial, en el lenguaje legal significa básicamente robo inteligente. Es robarse el dinero pero de forma que parezca legal sobre el papel, que parezca que estás simplemente haciendo tu trabajo. La Fiscalía también deja constancia en el escrito de cómo fue que Belén se enteró del robo. A través de una inspección de Hacienda, ella revisó facturas de trabajos pasados y se dio cuenta de que había cobrado menos de lo que correspondía en muchas de ellas. Es decir, que si no hubiera sido por la inspección de Hacienda, el robo de Toño nunca habría salido a la luz. Estaría siguiendo vaciando sistemáticamente los ingresos de Belén hasta el día de hoy. Y aquí viene algo que no muchos saben. El documento de la Fiscalía también menciona que se está pidiendo que Toño indemnice a la sociedad de Belén, B-Mimijing SL. Pero además de la indemnización, también hay una multa de 3.600 euros que la Fiscalía pide que pague.
Como si 3 años y medio de cárcel, la indemnización de casi 400.000 euros, y todo el dinero que Belén ha tenido que gastar en abogados y en pagar la hipoteca de su propia víctima no fuera suficiente castigo. Todavía tiene una multa de 3.600 euros. Lo que está claro es que ayer, en esos juzgados, se jugaba mucho más que solo una sentencia. Se jugaba la justicia misma, el principio de que las personas no pueden cometer fraude contra la gente que confía en ellas sin consecuencias reales. Se jugaba el mensaje de que si eres un representante de famosos, si tienes acceso a sus finanzas, si tienes su confianza, no puedes simplemente aprovechar esa posición para robarte millones de euros sin que te pase nada. Belén ha estado callada sobre este tema durante toda la gala de ayer. Ni ella ni Toño quisieron hacer declaraciones a los medios. Ni a la llegada a los juzgados ni a su salida. El silencio fue ensordecedor, porque cuando dos personas que han estado en una batalla judicial durante años se encuentran cara a cara y ninguno de los dos habla, eso dice mucho sobre la tensión que hay en el ambiente. Pero lo que está claro es que después de años de espera, después de sentencias que no se cumplían, después de intentos fallidos de cobrar el dinero, Belén finalmente tiene la oportunidad de ver justicia real. Si el juez acepta la petición de la Fiscalía, Toño podría pasar 3 años y medio en la cárcel. Y eso, aunque no le devolvería el dinero a Belén, al menos enviaría un mensaje claro, que nadie puede robar impunemente, que la confianza no es una licencia para cometer fraude. Lo que nadie esperaba es que años después de haber ganado la batalla legal, Belén aún tuviera que estar aquí, en un juzgado, viendo cómo su ex representante enfrenta posibles cargos penales. Pero esa es la realidad de estas historias de estafa. La justicia es lenta, el dinero es difícil de recuperar, y a veces los criminales de cuello blanco se salen con la suya durante años antes de que finalmente alguien diga basta.